Un puente hacia el otro lado. El sonido de un tocadiscos antiguo, con el leve crujido de una aguja sobre vinilo. Se escucha un fragmento distante de un vals o una canción ranchera antigua, muy desvanecida. La voz de Carmen, mujer de 35 años, es cálida pero con un dejo de asombro contenido. Y antes de comenzar, quiero agradecer profundamente la confianza y la colaboración anónima de quien compartió la semilla de esta historia. Hoy la siembro en tierra mexicana, porque lo que me sucedió tiene el sabor a tierra húmeda y a madera vieja de los altos de Jalisco. Para entender, tengo que retroceder. Yo nací y crecí en Lagos de Moreno, en una de esas casonas coloniales con patios interminables y pasillos que guardan ecos. Mi familia, por parte de madre, siempre tuvo una sensibilidad particular. Mi bisabuela era una mujer que leía el futuro en las hojas del té, y mi madre podía sentir cuando alguien de la familia estaba en peligro, a kilómetros de distancia. A mí me tocó una versión más sutil, los sueños. Sueños vívidos, a veces premonitorios, que se mezclaban con la realidad hasta desdibujar los bordes. Por eso, aunque soy una mujer práctica, arquitecta de profesión, nunca he podido cerrarme del todo a lo que no se ve. Mi abuelo, don Jesús, no era un hombre de esas sensibilidades. Él era de los de pies en la tierra. Ganadero, hombre de campo, pero con una pasión que le brotaba por las yemas de los dedos, el violín. No cualquier violín. Un violín antiguo, de arce y ébano, que según la leyenda familiar, había sido traído de Europa por un antepasado minero. Don Jesús no era un músico de escenario, era el alma de las fiestas patronales, el que animaba los velorios y los bautizos. Cuando él tocaba, parecía que el aire mismo se ponía a bailar. Yo era su nieta favorita, y me pasaba las tardes escuchándolo tocar en el corredor, bajo la bugambilia. Él murió cuando yo tenía 15 años. Una partida rápida, silenciosa, que dejó en la casa un silencio distinto, el silencio de una música que se había ido para siempre. Un rasgueo muy tenue y melancólico de un violín, que se corta abruptamente. Los años pasaron. Me casé con Diego, un hombre sólido y escéptico, ingeniero, para quien el mundo es una serie de ecuaciones por resolver. Nos mudamos a Guadalajara. La vida moderna, los planos, las reuniones, ahogaron poco a poco esos recuerdos de infancia. Pero a veces, en medio del ruido de la ciudad, soñaba con el vals de mi abuelo. Y despertaba con un nudo en la garganta. Hace 2 años, en un momento de mucha incertidumbre laboral, una amiga me insistió en visitar a un hombre, un curandero o chamán, que vivía en las afueras de Tlaquepaque. No era un medium al uso. Era un hombre mayor, don Isidro, que decía no hablar con los muertos, sino escuchar los ecos que dejaban en el mundo, como el sonido que persiste después de apagar una campana. Fui más por curiosidad y desesperación que por fe. La sesión fue nada como esperaba. No hubo un incienso espeso ni cuartos oscuros. Fue en su patio, bajo un árbol de pirul. Don Isidro cerró los ojos, tomó mis manos entre las suyas, que estaban ásperas como corteza, y se quedó quieto un largo rato. De repente, sus párpados se agitaban. «Hay un hombre aquí», dijo, su voz cambiando a un tono más ronco, pero no impostado. Trae polvo del camino en los botines y en las manos, tiene callos, pero no de la pala, de las cuerdas. De las cuerdas del alma. Yo contuve la respiración. Se llama Jesús. Don Jesús. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Él dice que extraña el bullicio. El bullicio de los domingos. El tintineo de las fichas y el murmullo esperanzado. Don Isidro hizo una pausa, como si escuchara algo muy lejano. «¿Quiere que vayas?».
a ese lugar del bullicio dominical, que te sientes donde él se sentaba. Y te dice: ve, hija. Yo haré que valga la pena el viaje. Te daré una señal cuando sea el momento. Esa es la palabra que usa, señal. Muy claro. Salí de allí aturdida. El bullicio dominical, en Lagos, solo podía ser una cosa: la lotería. No la lotería nacional, sino la lotería tradicional, la de las cartas y los frijolitos, que se jugaba cada domingo en el antiguo Salón de la Unión, un lugar que era más de viejos que de jóvenes. Mi abuelo era asiduo. Era su ritual sagrado. Pero yo no había puesto un pie allí en más de 15 años. Regresé a Guadalajara y traté de olvidarlo. Pero la idea era como una semilla. Una noche, hace unos meses, estaba lavando los trastes después de cenar. Tenía la radio de la cocina puesta en una estación local de música ranchera. De repente, entre una canción y otra, sonó un comercial. Una voz ronca y festiva anunciaba: gran notada dominical en Lagos de Moreno, premio mayor de 20,000 pesos, este domingo en el Salón de la Unión, no falte, reviva la tradición. No fue solo el anuncio. Fue que, en el instante exacto en que el locutor dijo Salón de la Unión, una ráfaga de viento frío entró por la ventana entreabierta de la cocina y agitó el delantal que colgaba tras la puerta. No había viento esa noche. El aire estaba completamente quieto. El clic interior fue tan físico como un golpe en el pecho. Me sequé las manos, fui al estudio donde Diego trabajaba en su computadora, y le dije, con una calma que no sentía: amor, vamos a Lagos este fin de semana. Quiero ver a mis padres. Y el domingo, tengo que ir a la lotada. Él me miró con curiosidad, pero asintió. ¿La lotería? Hace siglos que no vas. Bueno, será una experiencia. Esta es la primera parte, la invitación. No vino de este mundo. Vino de un eco que persistió y que un hombre sensible a los sonidos del alma pudo captar. Pero esto era solo el preludio. Lo que sucedió en el Salón de la Unión y lo que vino después en la casa de mis padres, eso trascendió cualquier idea que yo tuviera sobre las señales. ¿Alguna vez han recibido una invitación o una señal tan clara y personal que parece imposible ignorarla? En sueños, en canciones de la radio, en palabras al azar. Los invito a compartir sus experiencias de manera anónima en el canal Ecos del Alma. A veces, juntar estas señales es como armar un mapa de un territorio que no podemos ver, pero que sin duda nos escucha. Y el objeto imposible que apareció, doblado dentro de la prueba más tangible de que mi abuelo había cumplido su palabra. El sonido de un violín comienza a tocar unas notas sueltas, desafinadas, como si alguien estuviera afinándolo. Se mezcla con el murmullo de la lotería y se desvanece. Un frijol o una ficha de lotería cae al suelo con un clic seco y solitario. Estamos dentro. El Salón de la Unión olía exactamente igual que en mi memoria, a café de olla, a polvo de maíz tostado, a madera encerada y a tiempo detenido. El corazón me latía con fuerza. Diego se había quedado en casa de mis padres, ayudando a mi papá con unos arreglos. Yo estaba sola, en medio de esa multitud de rostros curtidos por el sol y la nostalgia. Encontré, casi por instinto, una mesa vacía cerca del ventanal. Era la mesa donde mi abuelo siempre se sentaba. Al tocarla, sentí un leve hormigueo en los dedos. Compré mis 3 cartones. El ritual comenzó. El gritón cantaba, las miradas iban y venían entre los números y las figuras. Yo no jugaba con la intensidad de los demás. Lo hacía con una sensación de espera. Como si fuera parte de un guión que alguien más había escrito.
Los primeros juegos pasaron sin novedad. Perdí mis pequeñas apuestas. Hasta que llegó el juego grande, el de los 20,000 pesos. El ambiente se tensó. El silencio era casi absoluto, solo roto por la voz del gritón y el leve rasgueo de los frijolitos. La chalupa, 48. El mundo, 75. Yo miraba mi cartón. Tenía una línea casi completa. Solo me faltaba el violín, 56. El gritón tomó aire y cantó, y el músico, 56. No lo grité. Una calma extraña me invadió. Levanté la mano. El asistente, un señor de bigote gris, se acercó, revisó mi cartón con cuidado y asintió con solemnidad. El murmullo estalló a mi alrededor. Me condujeron al frente, donde el organizador me entregó el premio, un fajo grueso de billetes de a 200 pesos. Los conté con él. Eran 100 billetes. 20,000 pesos exactos. El organizador me los dio, doblados en dos, con una banda de papel alrededor. Yo, todavía en un estado de aturdimiento sereno, los conté de nuevo, sola, en mi mesa. 100 billetes. Los doblé una vez más y los guardé en el bolsillo interior de mi chamarra. Sentí el bulto firme y rectangular contra mi costado. No hubo truco de luz, ni sensación extraña en ese momento. Solo la satisfacción profunda y cálida de haber cumplido con algo. Como si hubiera pasado una prueba. Subí a mi auto y manejé los 10 minutos hasta la casa de mis padres, con una sonrisa tonta en la cara. La casa de mis padres bullía de vida. Diego, mis padres, y mis 2 hijos pequeños estaban en la sala, viendo una película. Al entrar, anuncié, gané la lotería. La conmoción fue instantánea. Todos se levantaron, rodeándome, pidiendo ver. Sácalo, mami, sácalo. Hija, no puede ser. A ver ese golpe de suerte. La alegría era contagiosa. Sonreí, con la mano ya en el bolsillo de mi chamarra, sintiendo el fajo de billetes. Iba a sacarlos, a celebrar ese momento familiar, cuando sucedió. Fue como si un pedazo de invierno siberiano se materializara justo en el centro de mi cuerpo. Una ráfaga de frío absoluto, seco y cortante, me atravesó de lado a lado. No vino de ninguna ventana. Surgió de dentro de mí y se expandió, helándome la sangre, los huesos, el aliento. Jadeé, y el vapor de mi aliento salió blanco y denso en el aire cálido de la sala. No, ¿lo sienten? Logré articular, mi voz temblorosa. Mis dientes castañeteaban. Todos seguían sonriendo, mirándome expectantes, como esperando el siguiente acto del show. Mi hijo menor incluso saltaba de emoción. El frío, insistí, más fuerte, mirando a Diego a los ojos. Una ráfaga helada, ¿no la sienten? Nada. Sus sonrisas no se inmutaron. Sus miradas no se desviaron hacia las ventanas. Seguían clavadas en mí, pero no en mis ojos. Era como si miraran a través de mí o a un punto justo detrás de mí. Intenté una tercera vez, gritando casi, están sordos, hace un frío de muerte. Silencio. Sonrisas congeladas. Mi hijo seguía saltando. Mi padre movía la cabeza como si estuviera siguiendo una conversación normal. Para ellos, yo no estaba hablando. No estaba temblando. No estaba a punto de congelarme. Yo no existía en ese momento. Estaba envuelta en una burbuja de silencio y frío absolutos, invisible e inaudible.
La respiración de Carmen se vuelve rápida y superficial, entrecortada por el frío. El sonido ambiente familiar desaparece, reemplazado por un silencio muerto, aplastante. El pánico comenzó a trepar por mi garganta. Esto no era un sueño. Esto era una desconexión total de la realidad. Y entonces, tan abruptamente como empezó, la burbuja se rompió. El frío se esfumó. El sonido regresó de golpe, la risa de mis hijos, la televisión, el comentario de mi madre, y bien, Carmen, ¿nos muestras o nos haces sufrir? Todos me miraban ahora con normalidad, con expresión curiosa. Acabo de gritarles, balbuceé, confundida. Les pregunté si sentían el frío. Mi madre frunció el ceño. ¿Frío? Hace un calor aquí, hija. Y no gritaste. Estabas ahí parada, sonriendo, con la mano en el bolsillo. Nos tenías en suspenso, muy teatral tú. La confirmación me dejó sin aire. Esos segundos no habían sucedido para ellos. Habían sido solo para mí. O quizás un espacio creado para un mensaje privado. Con manos aún temblorosas, pero ahora de una emoción completamente distinta, metí la mano en el bolsillo y saqué el fajo de billetes, todavía doblado. Todos se acercaron. Desdoblé la banda de papel. Y entonces, al abrir el paquete, lo vi. Allí, doblada cuidadosamente, encajada entre el 50º y el 51º billete, había una pieza pequeña, curva, de madera clara y pulida. Tenía unas ranuras finas. Mi corazón se detuvo. Era un puente de violín. La pieza que sostiene las cuerdas sobre la caja de resonancia. Un grito ahogado escapó de mis labios. Esto no estaba aquí. Todos callaron. Mis hijos no entendían. Diego palideció. Pero fue la reacción de mi padre la que congeló la sangre en mis venas, de nuevo, pero ahora por un horror distinto. Su rostro, normalmente sonrosado, se volvió de un color ceniza. No dijo una palabra. Dio media vuelta y caminó, con pasos rígidos, hacia el estudio, la habitación que siempre mantenía cerrada con llave. Lo seguimos, en un silencio sepulcral. El estudio de mi padre era un santuario a la memoria de Don Jesús. Allí, en una vitrina de cristal con cerrojo, descansaban los 2 violines de mi abuelo. El bueno, el europeo, y el otro, más sencillo, que usaba para practicar. Mi padre se acercó a la vitrina. La llave temblaba en su mano. Abrió la puerta de cristal. Y nosotros, desde la puerta, vimos claramente. El violín principal, el de arce y ébano, estaba en su sitio. Pero sobre su vientre, donde debería estar levantando las cuerdas, solo había 4 pequeñas marcas de presión en la madera brillante. El puente había desaparecido. Mi padre se volvió lentamente. Sus ojos, llenos de un miedo ancestral y de un asombro reverencial, se clavaron en el pequeño puente de madera que yo aún sostenía entre mis dedos. La explicación lógica se desmoronaba. El puente había estado bajo llave, en una vitrina, en una habitación cerrada, a 10 minutos en auto del Salón de la Unión. Yo había contado el dinero 2 veces. Nadie había podido meterlo allí. A menos que las reglas del tiempo y el espacio, para algunos, ya no aplicaran. Esta es la segunda parte, la materialización. La prueba física de que el mundo de los ecos puede, bajo ciertas condiciones, tocar el nuestro de la manera más literal. ¿Alguna vez han encontrado un objeto que, sencillamente, no podía estar donde estaba? Un objeto que parecía un mensaje,
una firma, de algo o alguien que ya no está. Compartan sus historias en Ecos del Alma. Estos objetos son las pistas más tangibles de lo inefable. En la tercera y última parte, les contaré lo que vino después, la investigación, la tradición familiar oculta y la teoría escalofriante de lo que realmente es un puente entre los mundos, y por qué mi abuelo, el violinista, era el maestro perfecto para construir uno. Esta es la conclusión, o al menos, la comprensión a la que he llegado. Soy Carmen. Y la confianza anónima que ha llenado el canal Ecos del Alma con historias similares ha sido fundamental. No estoy loca. Estoy en sintonía con un misterio antiguo. Después del incidente del puente, la vida no volvió a la normalidad. ¿Cómo podría? Mi padre, un hombre racional y devoto, pasó semanas en un estado de perturbación silenciosa. Revisó la cerradura, interrogó, sin querer ofender, a todos en la casa, incluso llevó el violín a un luthier en Guadalajara, buscando una explicación técnica. El luthier, un anciano italiano, examinó el instrumento y las marcas. Señor, dijo, este puente no fue arrancado. Fue desmaterializado. Las marcas no muestran rasgaduras, ni presión lateral. Es como si simplemente hubiera dejado de estar aquí. Y este violín, tocó la madera con reverencia, tiene una resonancia extraña. Como si guardara más de una melodía. Fue entonces que mi padre, en una noche de lluvia, sacó del baúl más secreto de la casa los diarios de su abuelo, el minero que trajo el violín. Y allí, entre anotaciones sobre vetas de plata y gastos, encontramos la verdad. El violín no era solo un instrumento. Había sido construido en los Alpes italianos, en el siglo XVIII, por un luthier que, según las notas, trabajaba con maderas que cantaban aún en el árbol y que afinaba sus instrumentos no solo con diapasones, sino con el ritmo del latido de la tierra. Era un instrumento creado en un lugar de gran energía telúrica y el minero, un hombre intuitivo, lo sintió. Lo usaba para tocar en las profundidades de la mina, creyendo que su música calmaba a los espíritus de la tierra y alejaba los derrumbes. Don Jesús, mi abuelo, sin saber esta historia completa, heredó esa conexión. Pero él no tocaba para los espíritus de la tierra. Tocaba para los espíritus de la gente. Para los vivos y, ahora lo entendemos, para los que se habían ido. Su música no era solo entretenimiento, era un puente vibratorio, una frecuencia que podía atravesar capas de la realidad. La lotería, con su bullicio, su concentración de esperanza y suerte, era un punto de energía similar, un vórtice menor de posibilidades. Él me guió allí porque era un lugar donde el velo era fino, y donde su firma energética, asociada a ese juego, aún resonaba. Pero ¿cómo materializó el puente? Aquí es donde la teoría se une con las tradiciones más antiguas. Don Isidro, el chamán de Tlaquepaque, a quien volví a visitar, me lo explicó con una metáfora. Imagina la realidad como un tejido de 3 hilos, el hilo de la intención, su voluntad de darte una señal, el hilo de la emoción concentrada, la alegría familiar, tu emoción al ganar, la energía de la lotería, y el hilo de la materia resonante, el violín, un objeto cargado con su esencia durante décadas. En ese instante preciso en que gritaste en el vacío de tu burbuja de frío, los 3 hilos se trenzaron. La burbuja no fue un aislamiento, fue un vórtice temporal. Un segundo nuestro, un suspiro largo allá. En ese vértice, la intención pura de tu abuelo, utilizando la energía emocional del momento como combustible, pudo tomar prestada la forma más pura de su esencia material, el puente de su violín, y tejerla en la materia más cercana y disponible, tus billetes. El frío devastador que sentí, que nadie más percibió, era la firma de ese cruce dimensional. Era el frío del otro lado del velo,
filtrándose por la rendija que se abrió brevemente. Desde entonces, nada tan dramático ha vuelto a suceder. Pero las señales son más sutiles, más dulces. A veces, en casa, en Guadalajara, el olor a café de olla y a madera de ocote llena el aire por un instante cuando nadie está cocinando. O encuentro la radio de la cocina sintonizada, ella sola, en una estación de música ranchera antigua, tocando precisamente el vals que a él le encantaba. Y los sueños, ahora son diáfanos. Sueño con él, no como un fantasma, sino como una presencia cálida. Está en su corredor, afinando el violín. Me mira y sonríe. No dice nada. No necesita hacerlo. El puente ya está tendido. El puente de violín ahora descansa, no bajo llave, sino en un pequeño altar que hice en mi estudio, junto a una foto de él. No es un objeto de culto. Es un recordatorio. La prueba física de que el amor, la esencia de una persona y la música que creó son frecuencias que no mueren. Se transforman. Y cuando las condiciones son precisas, cuando la intención es poderosa y el corazón del receptor está abierto, pueden modular la realidad misma para enviar un mensaje inconfundible: estoy aquí. Te veo. Y este triunfo, esta alegría, es mi regalo para ti. Los misterios no siempre buscan asustarnos. A veces, buscan reconfortarnos, guiarnos, o simplemente recordarnos la profunda interconexión de todas las cosas. El universo puede ser un lugar extraño, pero también puede ser increíblemente personal. ¿Tienen algún objeto que consideren un puente físico a un ser querido que partió? ¿O han experimentado fenómenos donde la música, el juego o una emoción colectiva intensa parecieron abrir una puerta a lo imposible? Los invito, una vez más, a compartir sus historias de manera anónima en Ecos del Alma. Juntos, no para cazar fantasmas, sino para afinar nuestros oídos a la sinfonía más grande, la que se toca entre el aquí y el allá. Yo, Carmen, sigo aquí. Con los pies en la tierra, los planos sobre mi mesa y un pequeño puente de madera en mi altar. Ya no tengo miedo del frío entre mundos. Porque ahora sé que, a veces, ese frío es solo el lado de sombra de una presencia que, en esencia, es cálida como un recuerdo y tan firme como la madera de un violín bien amado. El vals de violín regresa, esta vez completo, claro y hermoso, tocado con maestría. Se eleva, llenando el espacio. No es una grabación antigua, suena vivo, presente, como si se estuviera tocando en la habitación contigua. La música continúa, y justo antes de que el último acorde se resuelva, se superpone, durante un microsegundo, el leve y alegre grito del cantón de la lotería, lotería. Luego, el acorde final del violín reverbera, y se desvanece no en silencio, sino en el suave y satisfactorio clic de la tapa de una vitrina de cristal siendo cerrada con cuidado. Paz.